Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de La Alegría de la Santidad, hablando de los santos, hablando y compartiendo historias de vida y que enriquecen nuestra fe definitivamente. Y este es muy especial porque está dedicado a María Santísima, nuestra Madre, en este caso haciendo un viaje por la historia, la espiritualidad y la fe para descubrir esta vocación muy particular y muy querida por la Iglesia como es Nuestra Señora del Carmen. Cada 16 de julio, millones de cristianos alrededor del mundo vuelven la mirada a esta vocación de María. En capillas, en grandes catedrales, en comunidades de pescadores, en puertos, en barcos, en hogares de muchas familias, en el cuello de muchos fieles a través del escapulario, en este signo que muchas señoras, señores, hombres, mujeres, jóvenes, niños portan en lo que conocemos como el hábito. Cada 16 de julio, la Iglesia vuelve su mirada a la Madre bajo esta advocación del Monte Carmelo. Y antes de empezar nuestro podcast, hablemos de algo muy particular que quizás usted puede que conozca y usted puede que quizás no lo comprenda del todo, y es importante siempre mencionarlo. Hoy nos podemos preguntar cómo puede ser que una vocación haya permanecido viva durante más de 800 años. ¿Por qué tantas personas sienten una cercanía especial con la Virgen del Carmen? Y hasta poder preguntarnos qué nos dice hoy María en medio de este mundo marcado por la incertidumbre, la ansiedad y la búsqueda de sentido. Más allá de quedarnos en las imágenes, en las procesiones o en las tradiciones propias de nuestros pueblos, tenemos que ir más allá, hacia este profundo mensaje que encierra esta vocación y en la que María se convierte y sigue siendo para nosotros una verdadera maestra en el camino de seguimiento hacia Cristo. Antes de hablar de la Virgen del Monte Carmelo, queridos hermanos, conviene aclarar siempre una duda que es muy propia de muchas personas, tanto los católicos como quienes no lo son. Hablamos de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, la Virgen de los Ángeles, la Virgen del Carmen. Y quizás algunos pueden pensar que existen muchas vírgenes diferentes. Hay que tener claro que la Iglesia nos enseña claramente que María es una sola, es la Madre de Cristo, la Madre de Dios y la Madre de la Iglesia. Hay una sola María, aquella que concibió en su seno a Jesús, la llamada Teotocos, la Madre de Dios y Madre nuestra. Entonces, ¿qué son estas advocaciones que encontramos? ¿Qué son estos nombres que se le atribuyen a María Santísima y que cambian, depende del pueblo, del país? Las advocaciones son distintas maneras de contemplar a María. Cada advocación, podríamos decir entonces, destaca un aspecto de esta misión maternal, de esta experiencia espiritual y de un acontecimiento histórico en que este pueblo cristiano marca una cercanía especial con María Santísima. María es Madre de la Iglesia y la Iglesia contempla la riqueza de su presencia desde diferentes perspectivas. Cuando hablamos en este caso de Nuestra Señora del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Carmen, Virgen del Carmen, no estamos hablando de otra virgen, sino de María Santísima, contemplada desde la espiritualidad nacida en el Monte Carmelo. Vale aclarar siempre esto porque nos referimos a María Santísima. Y quizás cuando usted tiene una particular atracción hacia una advocación, sea la Virgen María, bajo la advocación del Monte Carmelo, sea María Auxilio de los Cristianos, sea Nuestra Señora de Guadalupe, sea la Virgen de Fátima, no estamos prefiriendo a otra por encima de la Madre de Dios. Estamos simplemente con un afecto muy particular acercándonos a María bajo esta advocación.
que también pueden marcarse mucho dentro de su contexto de vida, dentro de sus experiencias personales, dentro de su experiencia espiritual, y todas son válidas. Siempre nos dirigimos a María, Madre de Dios, Madre nuestra y Madre de la Iglesia. Bien, ahora hablemos del Monte Carmelo, de donde proviene lo que hoy conocemos como la Virgen del Carmen. Vamos a viajar hasta la Tierra Santa para dirigirnos a esta costa mediterránea de Israel y dirigirnos al Monte Carmelo, cuyo nombre viene del hebreo Carm el, que significa jardín, viña. Desde la antigüedad, este fue considerado un lugar lleno de fertilidad para la vegetación y siempre asociado con la bendición divina. En la Biblia, incluso es mencionado y aparece como un símbolo de belleza y abundancia. Y el Monte Carmelo, aparte de esta belleza que podríamos señalar, no solamente tiene esta característica muy particular, sino que es escenario de momentos muy importantes dentro del Antiguo Testamento. Se dice que allí el profeta Elías defendió la fe de Israel frente a los profetas de Baal. Frente a una crisis profundamente religiosa de aquel pueblo de Israel, el pueblo que había sido elegido por Dios, sacado de Egipto, como lo recordamos en el Éxodo, muchos habían abandonado al Dios verdadero para seguir ídolos. Elías convocó al pueblo en este monte y desafió a los profetas. Y dicen el texto que Elías, frente al altar de estos profetas al dios Baal, elevó una oración y el fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio. Y el pueblo de Israel exclamó y comprendió desde su interior quién era el Dios verdadero. Esto lo encontramos en la primera carta de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 39. Desde este hecho, el Monte Carmelo quedó asociado a la fidelidad, a la oración y a la confianza en este Dios verdadero. Hay un episodio menos conocido, pero también con una gran profundidad. Se dice que después de una victoria de Israel, este pueblo seguía sufriendo una gran sequía y Elías sube nuevamente al Carmelo para orar. Dice que después de 7 veces mirando hacia el mar pudo contemplar una nube como la palma de una mano que subía del mar, y aquella nube anunciaba la lluvia que devolvería la vida a la tierra. Esto en Primera de Reyes 18:44 lo podemos ubicar. Los padres de la iglesia vieron en esta nube una figura en la que encontramos a María Santísima. ¿Y por qué? Porque así como esta nube vino para traer la lluvia que salvó al pueblo de una gran sequía, esta humilde joven de Nazaret trajo por medio de su seno a Jesucristo, la fuente de la vida. Y María se aparece como la aurora de la salvación, la mujer que anuncia la llegada del Salvador. Y esto es una hermosa imagen que también se ha atribuido a María Santísima, precisamente en el Monte Carmelo. Y bien, muchos siglos después, hacia finales del siglo XII, algunos peregrinos y cruzados decidieron permanecer en el Monte Carmelo. No buscaban fundar una orden religiosa, buscaban a Dios. Vivían como ermitaños, bajo la oración, la meditación de la palabra, el trabajo, el silencio. Y se cuenta que construyeron una pequeña capilla dedicada a la Virgen María y comenzaron a llamarse hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Y ahí, sin que hubiera precisamente un fundador, como lo pueden ser los franciscanos o los dominicos, así nace la orden carmelita. Con el tiempo, por las invasiones musulmanas,
Estos religiosos emigran a Europa y la espiritualidad del Carmelo se extiende por el mundo, cuya gran riqueza no era lo material, sino poder enseñar que el ser humano encuentra su felicidad cuando vive en una gran amistad con Dios. Y aquí entra también la figura de María. Los carmelitas contemplan a María como la mujer del silencio. María no busca protagonismo. María no reacciona impulsivamente. María escucha. María medita. María espera. María confía. Y por eso el Carmelo la considera la perfecta discípula de Cristo, que aprendió a seguirlo, incluso estuvo en el pie de la cruz, permaneció, creyó, confió. Y por eso María es para todos nosotros maestra, para todos los discípulos. De ahí nace entonces lo que será la Virgen del Monte Carmelo, que hoy conocemos como la Virgen del Carmen. Uno de los signos más conocidos, hermanos, que quizás ustedes pueden también unirse a esta experiencia, quizás ustedes la conocen también, o quizás la utilizan, es el escapulario. Este objeto que muchas veces, y podríamos decirlo, muchas personas lo han reducido a un objeto de protección o incluso a un amuleto, muy distinto a lo que la Iglesia enseña dentro de lo que significa un sacramental. El escapulario es un signo visible de una realidad espiritual, lo que conocemos como un sacramental, que no tiene poderes mágicos, pero expresa una decisión de querer acercarse a seguir a Cristo de la mano de María, y donde hay un compromiso de oración, de conversión y sobre todo de imitación a las virtudes de María. Por eso Juan Pablo II siempre reiteró que la espiritualidad mariana se vive precisamente cuando somos llamados a revestirnos de Cristo con las aptitudes de María, con esta ayuda maternal de María. Del escapulario existe una tradición carmelita que dice que la Virgen, precisamente el 16 de julio de 1251, se le apareció a San Simón Stock y le entregó este escapulario, que hoy podríamos decir, con lo que ya hemos mencionado, es un signo de consagración a María, pero que nos conlleva también un camino de conversión y de seguimiento. Quizás usted hoy utiliza el escapulario y es muy válido tener este signo, y que este signo sea precisamente un testimonio de fe ante los hermanos, pero que nos lleva, sin duda alguna, no a utilizarlo simplemente como una prenda conmemorativa o como un objeto, como lo decíamos, un objeto de protección o casi relegándolo a un amuleto con creencias incluso muy distintas a lo que plantea la fe cristiana, sino hacer un recordatorio para usted y ante los demás de la presencia de María en el mundo. La devoción a la Virgen del Carmen se extendió rápidamente por Europa y por la evangelización al continente llegó a América. Y es hoy patrona de los marineros, pescadores y patrono en muchos países y ciudades. María nos recuerda a través de su presencia en medio de la iglesia que ella siempre nos conduce a Cristo,
que ella protege maternalmente a sus hijos y que nos invita a vivir en una vida de especial atención hacia Dios, con oraciones y proyectando una vida de santidad. María Santísima también, y ustedes lo pueden constatar en muchos pueblos costeros, es llamada como la estrella del mar, Stella Maris. Con el paso de los siglos, mencionando algunos detalles de esto antes de finalizar nuestro podcast de hoy, muchos siglos pasaron donde marineros y pescadores invocaban a la Virgen del Carmen, pidiéndole protección frente a tormentas, naufragios, y se le atribuyó muchas salvaciones a su intercesión. Por eso María se le considera también la estrella del mar, y también como una estrella que guía a los cristianos hacia Cristo, que es el verdadero puerto de la salvación. Esto es, queridos hermanos, lo que hoy conocemos como Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Monte Carmelo, y que, como decimos, nos hace volver la mirada hacia María, la Madre de Dios, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, y que, comprendiendo un poco más lo que significa su presencia en medio del mundo, no es otra cosa que un momento de alegría poder volver a celebrar a la Santísima Virgen María. Es volver a celebrar a nuestra Madre. Quizás, como lo decíamos al inicio, su mayor afecto es dirigida hacia una advocación particular. Pero no olvidemos que finalmente estamos ante la presencia misma de la Virgen María, de nuestra Madre de Dios, en este caso bajo una advocación con su particular historia, origen y con su espiritualidad muy claramente marcada. Así que, hermanos, celebremos con mucha alegría a Nuestra Señora del Monte Carmelo, y celebremos también con nuestras parroquias y comunidades que la estarán celebrando con mucha alegría este próximo 16 de julio, y que cada hábito, cada escapulario que podamos contemplar sea un signo del corazón que se vuelve a Dios para unirse profundamente a Él y para vivir una experiencia de santidad. Que seamos una iglesia que viva camino hacia Cristo, también por la intercesión de María y de los santos. Nos encontramos en el próximo episodio de nuestro podcast y sigamos caminando con María, este camino de oración, este camino de silencio, de confianza y de discipulado. Que María, Madre del Carmelo, nos acompañe en nuestras alegrías, dificultades, nos sostenga cuando nuestra fe vacile y nos conduzca siempre al encuentro de Cristo, único Salvador del mundo. Así sea, hermanos. Hasta la próxima.